Bueno, vamos a continuar con el diagrama de flujo, en donde hemos completado ya la parte de los dos reciclos. Incluso hicimos un análisis de sensibilidad. Nos falta poner esta columna, que tiene dos etapas teóricas, una relación de reflujo de 1.2, una velocidad de los fondos de 99 kmol por hora, un condensador parcial, en donde la salida es vapor. La presión de la columna es de 15 bares y la etapa de alimentación es en la etapa 8. Nos vamos a Coco, insertamos una operación unitaria, separador, y ponemos el separador de Kenseth. Lo ubicamos en nuestro diagrama de flujo, conectamos la alimentación e insertamos las corrientes del destilado, lo conectamos en el puerto superior y conectamos el puerto inferior. Damos doble clic en la columna y esta nos da un mensaje que dice que no es válida puesto que no se ha inicializado. Ponemos editar, nos aparece esta ventana y si se fijan en la barra de tareas aparece el icono de Kenseth. Decimos que es una destilación simple de 12 etapas. Vamos a utilizar sistema de unidades métrico y vamos a poner la presión de 15. En la parte termodinámica, por default, como lo estamos llamando a través de Coco, nos dice que se va a hacer el cálculo con T. Sin embargo, vamos a cambiarlo y vamos a dejar que Kenseth calcule internamente sus propiedades termodinámicas. Y le ponemos OK. Ahora nos abre la ventana ya propia de Kenseth, en donde está deshabilitada las propiedades que vienen desde Coco. Ya tiene un título, lo toma de Coco, los componentes los importa desde Coco. En el apartado de operación nos pregunta si es un flash o una columna de equilibrio. Le pusimos que era una columna de destilación simple, aquí aparece. Nos pregunta qué tipo de condensador. Es un condensador parcial con el producto en su fase vapor, se modifica el dibujo. El reboiler es parcial con producto en su fase líquida, es el número de etapas que pusimos de 12. Automáticamente la alimentación la pone en la mitad, cambiamos el 6 por un 8 y si se fijan se modifica el dibujo. En el siguiente apartado que tiene un attach es el de propiedades, puesto que no lo hemos habilitado. Nos pregunta cómo va a calcular los valores de K y nos ofrece varias opciones. La ley de Raoult para sistemas ideales, ecuaciones de estado, modelo gamma-phi, actividad o modelo de solución para la fase líquida, y fugacidad, coeficiente de fugacidad, ecuación de estado para la fase vapor, valores a partir de una base de datos, de la correlación de Chaucy-Seidel, un polinomio de K. Esto por si tenemos algún extractor líquido-líquido, en donde el equilibrio líquido-líquido es un poco más complejo, con la correlación de Proudnitz, Wilson o con valores de volatilidad relativa. Nos vamos a ir por el modelo más simple, puesto que tenemos gases en una mezcla de líquido, son hidrocarburos. Entonces ponemos la ley de Raoult. Por default aparece la ecuación de estado y el coeficiente de actividad como modelos ideales. Nos pregunta cómo va a calcular la presión de vapor. Ponemos una ecuación de Antoine o de Antoine extendida. Se activa en la parte inferior los componentes con sus constantes. Tenemos la opción de cargarlos a partir de un archivo o de que los cargue automáticamente a partir de algunos archivos que ya tiene como base de datos. Le ponemos autocargar y si había parámetros para los compuestos seleccionados, pues los pone. La entalpía nos pregunta cómo la va a calcular. Le ponemos ideal.
En el apartado de propiedades físicas no aparece nada. Pudiera darnos, a la hora de checar que todo esté correcto, nos podría ofrecer algún warning o no. Podemos decirle que utilice los modelos por default y que ignore los rangos de temperatura para que no nos esté mandando warnings por si alguna correlación sale sus valores fuera de su rango. Nos pasamos a las alimentaciones y ya está la alimentación que viene de coco. Si se fijan, el flujo aquí está de 28 cuando en coco era de 101. Hay que checar en qué unidades estamos trabajando. Para ello nos vamos hasta la parte inferior donde dice units y aquí tenemos que la temperatura está en grados Celsius, no hay problema. El flujo está en moles por segundo y lo estábamos trabajando en kilomoles por hora. Damos clic en la flechita hacia abajo y seleccionamos kilomoles por hora. La masa está en kilogramos por segundo, también lo podríamos modificar a kilogramos por hora. El flujo volumétrico está en metros por hora, la presión está en bar, que es la que estábamos utilizando, y bueno, en general lo que me importaba era que el flujo lo siguiéramos manejando en kilomoles por hora, puesto que las especificaciones del problema están en kilomoles por hora. Nos vamos nuevamente a especificaciones, vamos a la parte de presión, tenemos 15 bares en el condensador y presión constante para toda la columna. Nos vamos a calentadores y enfriadores, no tenemos pérdidas en la eficiencia al 100% y nos vamos a las especificaciones de la columna. Aquí podemos modificar alguna de estas. En este caso nos daban la relación de reflujo, que es uno de los parámetros más comunes. Ponemos 1.2. En los fondos podemos modificar cualquiera de estos. Voy a pedir la velocidad de los fondos, ya está en kilomoles por hora. Lo cambio a 99 y ya tendría todas las especificaciones correctas. Lo grabo, digo, guardar el problema en un archivo y puedo cerrar ya esta parte. Me dice que si quiero nuevamente guardar los datos en el objeto columna, en mi caso 21, le ponemos que sí. Aparece esta ventanita que dice que el icono de la hoja en Coffee ha cambiado, le ponemos que sí y cerramos. Y podemos correr. Se fijan, aparece ya la columna en verde y está un warning. Ahora, no limpiamos la simulación puesto que la parte de reciclos ya estaba resuelta y esta columna está fuera de los reciclos. Por eso lo pude resolver sin limpiar. Pero bueno, no hay problema, lo podemos limpiar. Se fijan, todo está en negro. Al darle resolver, va primero a resolver la parte de los reciclos y una vez que tenga esto resuelto, esta sección, va a poder resolver la columna. Le ponemos resolver y listo, tenemos ya nuestra simulación completa. Una vez que corrió nuestra simulación, vemos que ya están todas las corrientes y los equipos en verde. Le damos doble clic a nuestra columna. Podemos ver que en esta región en gris nos aparecen valores ya para los diferentes perfiles de las variables que hay en la columna, como es la temperatura, presión, el flujo de vapor, el flujo de líquido, el perfil de cargas, el perfil de pesos moleculares, de densidad, de viscosidad. Puede aparecernos aquí Celsius, Fahrenheit, Kelvin o Ranking. Podemos cambiarlo también en los resultados. Le damos clic en Celsius, lo podemos cambiar a Fahrenheit. Bueno, lo vamos a dejar en Celsius, así veníamos trabajando. La presión está en pascales, la cambiamos a bares. El flujo de vapor lo podemos pasar a kilomol por hora. Kilomol por hora. Y quisiéramos ver esto como un gráfico. Nos vamos a plot, no podemos. Simplemente cerramos la pantalla, la ventana,
damos plot y nos vamos a plot, a graficar parámetros de un arreglo. Primero nos pregunta para el eje de las X. Como en estas opciones, si me pongo en parameter array, no tenemos número de etapa, nos vamos con el índice, le damos OK y ahora para el eje de las Y nos pregunta, se activa esta ventana y vamos a pedirle el perfil de temperatura. Aquí está, le ponemos OK y nos aparece una gráfica en nuestro workspace o área de trabajo. Si se fijan, no parte de 1, sino el eje está como inicio en 0 y aquí hasta 15. Le podemos dar doble clic al eje y le decimos que vaya de la etapa 1 a la etapa 12. Le ponemos en las marcas, dice que la marca mayor es, vamos a poner que la menor y la mayor estén con un espaciamiento de 1. No me dejó. Vamos a ponerle 0.5 y tenemos ya nuestro perfil de temperatura. Vemos como aquí en la etapa número 12 consideraría que es nuestro reboiler, tenemos la mayor temperatura. Durante la etapa 11-19 mantiene más o menos la misma temperatura, pero se encuentra con la alimentación de la etapa 8 y esto hace que se reduce la temperatura, se reduce, y luego otra sección tiene más o menos la misma temperatura, llega a la etapa superior donde se mezcla con el reflujo y posteriormente baja la temperatura en el condensador. Bien, esto lo podemos ver aquí en Coco, la voy a borrar, o la podemos ver directamente desde ChemCep. Le damos doble clic, le ponemos editar y automáticamente nos ofrece el apartado de resultados donde están las tablas, los gráficos. Lo primero que nos muestra son las corrientes. Tenemos la corriente de alimentación y nos muestra esa alimentación como se flasheó al entrar en una corriente vapor y en una corriente líquida. Nos aparece la corriente del destilado y nos aparece la corriente de los fondos. Vamos a prestar atención a esta parte. Se fijan del ciclo hexano, que es nuestro tercer componente, en los fondos van 98.8 kilomoles por hora, y de los gases lleva trazas y lleva poco de benceno. Nuevamente esto lo podemos ver mejor en un gráfico. Le damos clic en la pestaña de gráficas, seleccionamos una gráfica, vamos a empezar nuevamente por el perfil de temperatura y bueno, no lo muestra rotado a como lo vimos en Coco. Aquí pone en el eje de las X la temperatura y en el eje de las Y las etapas. Nuevamente en la etapa 12, que es el reboiler, tenemos la mayor temperatura, permanece más o menos la misma temperatura hasta que se encuentra con la corriente de alimentación, por eso hay un descenso. Hay otro descenso en la etapa número 7 y luego a partir de la 7 mantiene una temperatura más o menos constante hasta que se encuentra con la corriente fría que viene del reflujo y nos encontramos con la temperatura del condensador. Si vemos el perfil de flujos, Flow Profiles, vemos algo similar. Tenemos la mayor carga de flujos en los fondos, tanto de vapor como de líquido. Se encuentran en la etapa 8 con una reducción. A partir de la etapa 8 tenemos una carga de flujo muy pequeña y hasta llegar al vapor. Si queremos ver los perfiles de composición de líquido, le damos clic y bueno, es muy abrupta la escena, ya que aquí está el ciclo hexano, que es el componente más abundante en toda la columna,
y por acá están agolpados los perfiles de los gases y del benceno, que también muestra muy poca presencia. Podremos irnos a la pestaña de FUG de Fenske, Underwood y Gilliland. No nos ofrece ahorita ninguna información. Vamos a ver nuestro PDF. El PDF nos indica que después veamos que podamos recuperar el punto 9999 de ciclohexano en los fondos, variando la velocidad de los fondos desde 97 hasta 101 como variable de exploración para lograr ese objetivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para lograr ese objetivo de obtener el 99.99% de recuperación de ciclohexano en los fondos, tendríamos que variar la velocidad de los fondos, o esto es lo que nos indicó el problema que estamos resolviendo. Esto lo haríamos dentro de ChemSep, en el menú de análisis y en el menú de estudio paramétrico. Sin embargo, está aquí deshabilitado, puesto que ahorita esta ventana forma parte de la simulación de Coco, no es un objeto independiente. Bueno, vamos a cerrar, actualizamos lo que movimos, regresamos a Coco. Como estuvimos ahí manipulando algunas cosas, pareciera que necesitamos volver a correrlo. Lo corremos, volvemos a obtener la salida y lo guardamos. Esta es nuestra simulación ya con reciclo, con la columna. Vamos a darle doble clic, vamos a ir a ChemSep y vamos a guardarla. Vamos a guardar una copia de esta columna, únicamente es la columna. Voy a poner ahorita en mi escritorio y le voy a poner columna destilación. Es un archivo de ChemSep, lo guardo, cierro y vamos a cerrar también Coco. Para el análisis paramétrico de la columna, ahora lo vamos a hacer utilizando ChemSep, ya que vamos a modificar la velocidad de los fondos desde 97 hasta 101 kmol por hora para encontrar la velocidad adecuada en la cual podamos recuperar el ciclohexano en un 99.99%. Vamos a abrir ChemSep. Yo lo tengo ya aquí en mi barra de programas anclados, pero lo podemos buscar en la ventanita de búsqueda o en nuestro menú de Windows. Debe de estar en aquí está ChemSep. Tengo varias versiones, vámonos con la última, ChemSep. De esta manera ChemSep puede trabajar solo, sin Coco. Nos venimos a archivo, file, open, y me voy a mi escritorio, en donde grabé columna de destilación, y le pongo abrir. Como ven, me ofrece los resultados que teníamos. Tenemos un título, los componentes, el tipo de operación, las propiedades, pero la alimentación me aparece con problemas. Y bueno, venimos a ver, tenemos los flujos, tenemos la etapa, tenemos que la alimentación va en dos fases y nos pregunta estado, y no nos aparece información en lo que sería la presión, la fracción de vaporización o la temperatura. Le damos clic aquí y le ponemos temperatura y presión, y nos aparece la presión a la cual venía la alimentación, que era 21.5, y la temperatura, que es de 50. Entonces ya tenemos la alimentación especificada. Si nos vamos en análisis, ya tenemos nuestra presión de 15, y en las especificaciones de la columna está nuestra relación de reflujo de 1.2 y de 99 kmol por hora como velocidad de flujo de los fondos.
Ahora sí, vamos a proceder a hacer un análisis paramétrico. Si se fijan, ahora ya está activo este que dice estudio paramétrico. Le damos clic y como en Coco nos aparecen dos apartados. Esta son la variable o las variables de entrada que vamos a manipular y estas son las variables que queremos observar. Bueno, vamos a adicionar una variable. Hay desde cambiar el número de etapas, la etapa de alimentación, la temperatura de la alimentación, la presión de la alimentación, en fin, varias. ¿Qué es lo que nos pidieron modificar? Bueno, nos dice especificar la recuperación de ciclo hexano a .9999 variando la velocidad de los fondos. Entonces voy a modificar yo la velocidad de los fondos desde 97 hasta 101. Buscamos aquí la velocidad de los fondos. Aquí dice bottoms flow rate en kilomoles por hora. Me dice que el valor actual es de 99 y aquí le vamos a decir desde dónde lo queremos, desde 97 y que termine en 101. Ahora, ¿cuántas veces lo va a hacer? Bueno, aquí está arriba número de pasos. Vamos a poner unos 15 pasos. Aquí vienen 4 casillas donde dice usar resultados antiguos de manera automática, luego guardar cada archivo de ChemSep o restaurar el original. Bueno, primero, si marcamos aquí la opción de resultados antiguos, significa que va a partir de 99, que es nuestro caso base, luego va a mover a 98 por decir un ejemplo, y va a utilizar como datos de partida los datos con la velocidad de 99 y así se va a ir con los sucesivos intentos de exploración. Si le ponemos automático, cada vez va a reinicializar los datos de la columna con datos de inicialización propio de ChemSep. Si ponemos guardar los archivos de SEP, cada caso, en este caso tendríamos 15 casos, 15 casos los guardaría de forma independiente. Y en este otro que dice restaurar al original, significa que cada que explore un nuevo caso va a regresar al de 99 como punto de partida. Esta es la opción recomendable, puesto que el caso de 99 ya sabemos que corrió. También la inicialización automática es la recomendable y por eso vienen estas dos marcadas. Bueno, luego viene variables de resultado. ¿Cuál queremos? De entrada nos aparece este bottom flow rate que tiene un valor ya de 99. Como queremos recuperación, recuerden que la recuperación se calcula el flujo de salida del componente en la corriente de los fondos entre el flujo de entrada del componente en la alimentación. Entonces necesitamos monitorear cuánto viene en la alimentación. Nos ponemos aquí y vamos a buscar esa variable. Y aquí dice flujo total de la alimentación, pero dice flujo del componente y nos aparece el símbolo de número en la alimentación. Ponemos este, me aparece 0, hay que darle clic en donde dice variable, F1, F gatito, le damos doble clic y en lugar del gatito hay que poner el número de nuestro componente. ¿Se acuerdan que en la tabla de resultados el ciclohexano era el número 3? Por eso voy a poner aquí el número 3 y doy enter y trae 99.29. Podemos modificarlo, le puedo poner F1, que era el benceno, pero vamos a regresar al 3, que es el ciclohexano. Listo, este es mi flujo del ciclohexano en la alimentación. Este es el flujo total de los fondos. Necesito saber cuánto ciclohexano, qué fracción de ciclohexano tengo en los fondos.